vamos a comenzar. El lunes pasado, entonces, si bien ya empezamos a esbozar lo que íbamos a tratar hoy, pero lo importante es que con Nicea dejamos cerrado, arreglado aquel problema del subordinacionismo, ¿no? O sea, Nicea ya dejó claro el hijo, el pastor Alan se ha sumado. El hijo es Dios, ¿no? De la misma naturaleza, de la misma sustancia, esa es esa bendita palabrita, de la misma sustancia que el Padre. Ahora el problema, con el correr del tiempo, es ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿No? En los textos más, así más tardíos, tipo los textos juaninos, se habla de la divinidad del Espíritu Santo, en todos esos discursos de ese paráclito prometido que vimos en la parte de Cristología, pero todavía ese asunto de la divinidad del Espíritu Santo está medio en pañales. De hecho, los padres apologistas del siglo segundo mantienen un esquema binario, ¿no? Del Padre y el Hijo, pero ahí no meten mucho al Espíritu Santo. Pero eso sí, en lo litúrgico sí, las fórmulas trinitarias en lo litúrgico están, de eso tenemos testimonios de Irineo, de Tertuliano. Pero, digamos, en el discurso teológico todavía el Espíritu Santo no está puesto en ese mismo marco en el que están el Padre y el Hijo, conforme a lo expuesto en el Concilio de Nicea, ¿no? En el siglo cuarto, o sea, por los 300, ¿no? Después del Concilio Nicea, el Concilio Nicea es del principio del siglo cuarto, van a haber voces que impugnen la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? A esta gente que impugnaba esto, bueno, se les llama, sin duda porque eran originarios de por allá, macedonianos. Los macedonianos impugnaban la divinidad del Espíritu Santo, y también hay una palabra rara, no importa, esto es simplemente anecdótico, los llamaban los neumatomacos, ¿no? Es decir, los que contendían con el espíritu, ¿no? Este, bueno, entonces, ante esto, se van a levantar voces defendiendo la divinidad del Espíritu Santo. Y entre esas voces hay unas que son importantísimas porque son las que realmente ponen las bases del pensamiento teológico sobre el misterio de la Trinidad y, bueno, y otros asuntos, que son aquellos que llamamos los padres capadocios, porque eran oriundos de la región de Capadocia. Y estos son Basilio, el llamado Basilio el Grande, su hermano Gregorio de Nisa y a- un tercer amigote de esta terna teológica que era también Gregorio, pero nacido en la ciudad de Nacianzo. Así que San Basilio el Grande, San Gregorio de Nisa y San Gregorio de Nacianzo son los tres padres capadocios. Y a ellos les debemos mucho, ¿no? Fueron hombres interesantes porque fueron también discípulos de un famoso maestro propagano, ¿no? No se olviden que en esta parte, aquí es donde toma, después de Constancio, llega al trono imperial Juliano, al que le llaman el apóstata, el que hace un intento de restaurar el paganismo que ya iba a cuesta abajo, y estos se han formado con el mismo maestro, ¿no? Un gran orador, sin duda. Pero bueno, estos tres padres capadocios van a tomar la posta de defender la divinidad, o sea, de meterse, de bucear en el misterio de la Trinidad y de defender la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Entre ellos, Basilio. Basilio va a hacer un razonamiento eh, muy parecido al que mencionamos de Atanasio con respecto a la divinidad del Hijo. O sea,
¿Se acuerdan aquello que decía Atanasio? Que si Arrio tuviera razón, no estaríamos salvados, porque solamente se puede salvar lo que es asumido por la divinidad. Y si Jesús no es Dios, entonces no puede salvarnos, ¿no? Basilio va a este, razonar muy parecido a esto, ¿no? Diciendo, si por el don del Espíritu Santo somos partícipes de la naturaleza divina, si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no podemos ser partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Y entonces, muy interesante que Basilio va a modificar una fórmula litúrgica, que la usamos mucho, todavía la seguimos usando. Gloria al Padre y al Hijo, y la fórmula viejita decía en el Espíritu Santo. Basilio la va a modificar diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo van a quedar al mismo, al mismo nivel. Y entonces todo este, todo este desarrollo va a concluir en el concilio de Constantinopla, ¿no? Que allá por el año 381, ¿no?, es convocado. El emperador es Teodosio el Grande, ¿no?, el último emperador que va a reinar sobre todo el Imperio Unido, porque después de él se va a dividir entre sus dos hijos y, bueno, van a seguir ambas partes del imperio caminos distintos, aunque en este momento Teodosio todavía no es emperador de todo el orbe romano, sino solo emperador de Oriente. Va a ser en el año 93 que va a ser emperador de ambas partes. Pero en el 381 se reúnen los padres conciliares en Constantinopla, ¿no?, bueno, para dirimir varios asuntos, entre ellos esto del Espíritu Santo. Lo interesante es que en este concilio solo van a asistir obispos orientales, no va a haber presencia de Occidente. Sin embargo, lo que decide el concilio y el credo que va a emanar de este concilio va a ser ratificado por el Papa, que en ese momento era San Dámaso, ¿no?, un pontífice importante en esta época, ¿no? Así que, pese a que solo estaban padres conciliares de Oriente, va a ser ratificado por, por el Papa Dámaso, y luego todas las decisiones del Concilio de Constantinopla van a ser ratificados bastante más adelante en el Concilio de Calcedonia del 451. Así que lo que va a hacer eh, Constantinopla va a ser ampliar el credo niceno. Bueno, Silvia, lamentamos ampliar el credo niceno para incluir el tema del Espíritu Santo. Así que ahora lo que voy a hacer es, quiero compartir con ustedes un poquito de pantalla. Ustedes me van a decir cuando se vea. ¿Ya se ve? Sí. Ahí está. Bueno, Sí, sí. ahí tenemos lo que nos va a agregar Constantinopla al credo niceno, que es el tema del Espíritu Santo, ¿no?, que a todo lo que había dicho va a decir que también creemos en el Espíritu Santo y lo va a calificar como Señor y dador de vida, ¿no? Con lo cual ya ahí lo está poniendo al nivel de divinidad, puesto que la palabra, me tomé la libertad de ponerlo también en griego, el griego es, que además queda bonito, ¿no? Pero acá, donde yo tengo el cursor, no sé si se ve mi cursor, ¿no? Bueno, bien, Se acá ve. donde tengo el cursor, que tenemos la palabra Kyrion, ¿no?, de Kyrios, es el Señor, ¿no?, que es como uno se refiere a Dios. Dios es el Señor, Jesús es el Señor, el Espíritu Santo, ¿no?, el Nevma Aion, también es Señor. Y la otra palabrita que se traduce como dador de vida
Zoopión es hacedor, porque esta segunda parte, ¿no? Este, es del verbo hacer, ¿no? El hacedor, esto nos remite a la creación. O sea, este Espíritu Santo es creador como creador es Dios, ¿no? Y lo que aclara el concilio es que procede del Padre, ¿no? Procede, ¿no? Acá tenemos esta preposición, ¿no? Que denota que viene de, ¿no? El verbo es proceder, ¿no? Y agrega, acá, vean esta última parte, que con el Padre y el Hijo, ¿no? Y acá tenemos la preposición sin, ¿no? Con, que inclusive la hemos heredado en nuestro idioma. Por ejemplo, una palabra como sinfonía tiene el prefijo sin del griego que significa con sonidos. Y los dos verbos que vienen acá, ¿no? Estos dos verbos medio extraños, también tienen, como ven, cada uno al principio ese prefijo sin. Bueno, ahí cambia la letra, es una sim bueno, por la letra que sigue, es un problema fonético, ¿no? ¿No? Que lo traducen como una misma y los verbos son adoración, ¿no? Proskinúmenon y doxazómenon, ¿no? Adoración y gloria, ¿no? Esto de pros de prosquinesis, ¿no? Adorar y doxa, gloria, ¿no? Que es lo que corresponde a Dios. Uno no puede adorar a otro ser que no sea Dios, ¿no? Y dar la gloria solo le corresponde a Dios. Así que el Concilio de Constantinopla nos dice que se le da la misma gloria, la misma adoración que al Padre y que al Hijo, ¿no? Que ya se había dicho en Nicea que eran Dios de la misma sustancia. Bueno, y después agrega esta última partecita, ¿no? Que es que habló por medio de los profetas o a través de los profetas, ¿no? Esa es la preposición dia, es a través, ¿no? De ahí, por ejemplo, nuestra palabra diagnóstico, ¿no? El conocimiento a través, ¿no? A través de los profetas, ¿no? Los santos profetas de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como también lo sostiene la Escritura. Así que entonces Constantinopla va a dejar en claro, y acá se acabó la controversia, el Espíritu Santo también es Dios, al igual que el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, para recapitular un poco cómo el pensamiento avanzó en los concilios, Nicea nos va a dejar en claro que el Padre y el Hijo son Dios de la misma sustancia, ¿no? Con aquella palabrita famosa, homoousios, ¿no? Y acá, y en cambio, Constantinopla va evitar el uso de la palabra homucios, que trajo bastante líos, ¿no? Por aquello de los homiusios, de naturaleza similar, no de la misma. Lo que va a decir es que el, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede, ¿no? Entonces, digamos, el Hijo es Dios porque es engendrado, el Espíritu Santo es Dios eh, porque procede. Entonces, este, ese problemita que todavía deja Nicea ahí, que no queda esto de la sustancia, de la misma sustancia, todavía sigue generando ruidos, aunque bueno, el concilio estableció cuál es lo que se debe creer. Voy a dejar de compartir pantalla porque me molesta ver esto, prefiero verlos a ustedes. Eh, van a seguir los padres capadocios tratando de avanzar sobre este problema de la substancia que el Concilio de Constantinopla hábilmente evitó poner esa palabra, ¿no? Y simplemente dice que, y creo que es muy lindo el credo niceno constantinopolitano, Jesucristo es
su único Hijo, nuestro Señor, engendrado, no creado, luz de luz, Dios de Dios de verdadero Dios, ¿no? Lo expresa así, no utiliza la palabra homoousios, ¿no? Y eh, Basilio, para expresar, ¿no? Esa identidad de esas tres personas, de esa misma substancia, ¿no? Que la palabra substancia que usan, que fue usada es justamente la palabra usía, ¿no? Una única usía, una única sustancia, va a tratar de encontrarle alguna voltereta para poder explicar esto de por qué tres y una. Y entonces él va a tomar un poquito del pensamiento estoico y entonces va a aplicar la palabra usía en el sentido de que es una sustancia eh, indeterminada, ¿no? En un modo indeterminado, es la sustancia general, ¿no? Es lo que es común. Y va a utilizar otra palabra, y esa es la que toma de los estoicos, ¿no? La palabra hipóstasis, ¿no? Y la va a utilizar, ahí sí, esa es la sustancia en un modo determinado, ¿no? La usía es lo que hace que esa entidad sea Dios. La hipóstasis es lo que hace que sea Padre, que sea Hijo, que sea Espíritu Santo, ¿no? Pero como vimos el lunes pasado, que resultaba sumamente confuso toda la forma de hablar que había, esto sigue teniendo sus problemitas y va a seguir generando confusiones, porque Basilio, tanto usía como hipóstasis, va a terminar traducido al latín por substancia, nuestra substancia en castellano. El problema es que hipóstasis se traduce como persona y, y persona es prosopon en griego, que significa máscara, ¿no? Así como que es lo que usaban los actores en el teatro griego, que se ponían la máscara, el prosopon de Edipo, el prosopon de Apolo, lo que fuera, ¿no? Y entonces, de vuelta tenemos esas ambigüedades. Hipóstasis es substancia, es prosopon. ¿Qué diablos es? Bueno, es un lío. Y por eso se armaba lío. Así que, eh, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a haber que volver a convocar un concilio porque se sigue armando lío y este va a ser ya en tiempos el bueno del emperador Justiniano. eh, Vamos a volver a compartir, uy, 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 que esperen que estoy medio torpe, acá. Compartimos pantalla. El concilio de segundo de... ¿Se ve bien? ¿O lo ven? Eh, En el concilio de Constantinopla II, este es el primer canon del concilio y se va a dejar claro lo que se cree, ¿no? Acá se tiene que cerrar. Esto es el año 553, tiempo ya del emperador Justiniano, como les dije. Fíjense lo que dice. Así arrancan los cánones del concilio de Constantinopla, el segundo concilio de Constantinopla. Si alguno no confiesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola naturaleza o sustancia, y utiliza la palabra usía, un solo poder y autoridad, una sola Trinidad consustancial, una sola divinidad que debe ser adorada en tres hipóstasis, en tres personas, el que no cree eso, que hay una sola usía, en tres hipóstasis, sea anatema. Hay un solo Dios y Padre, de quien proviene todo, y un solo Señor Jesucristo, por quien todo es, y un solo Espíritu Santo, en quien todo es. Esa es la redacción completa del primer canon del segundo concilio de Constantinopla, ¿no? En el cual acá esto es lo correcto. Bueno, para Justiniano en esos momentos el problema era el monofisismo, el nestorianismo, que había quedado medio pendiente desde Calcedonia,
que hay que creer que hay una sola sustancia, una sola usía, pero que hay que adorarla, que hay que reconocerla en su manifestación en tres hipóstasis, ¿no? Entonces, con esto los padres capadocios van a elaborar esto. Esto surge de todo el trabajito de estos tres grandes pensadores, ¿no? Eh, Basilio, que fue el que hizo esa distinción entre usía e hipóstasis, ¿no? Es decir, la sustancia y la persona, nos dice, miren lo que, cómo explica esto Basilio, en una de sus cartas. Esencia esa persona como un nombre común es a un individuo particular. Cada uno de nosotros existe porque participa en la humanidad, ¿no? Es la sustancia común de todos nosotros, la humanidad. Pero es este hombre o aquel otro gracias a sus propiedades particulares, ¿no? Yo soy yo porque, bueno, soy pelado, lo que fuera, ¿no? Entonces, la humanidad es lo común a nosotros, es nuestra substancia, y después cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Gracias a sus propiedades o particularidades personales. En la Trinidad sucede del mismo modo. El término esencia es nombre común, ¿no? Es lo que hace que todo sea Dios, mientras que persona indica una propiedad particular que distingue a uno como padre, al otro como hijo y al otro en su propiedad típica de santificar, ¿no? Así que estas son las bases de por qué Constantinopla II llega a lo que llega. Gregorio Nacianceno, por su parte, acá tenemos a Basilio, Gregorio Nacianceno, por su parte, eh, agrega algo que es muy interesante, ¿no? Eh, En las personas hay una perfecta, en estas tres personas hay una perfecta identidad, ¿no? Pero hay algo que las distingue, que es su relación. Y acá ya empezamos con algo interesante. Miren cómo dice. El nombre propio de aquel que no tiene origen es el de padre. El nombre propio de aquel que es engendrado, aún sin haber tenido comienzo, es el de hijo. El nombre de aquel que procede sin ser engendrado es el de Espíritu Santo, ¿no? Es decir, esta relación de uno es padre, otro es hijo y otro es Espíritu Santo queda, queda bien, tiene que quedar bien distinguible, ¿no? Eh, y Gregorio, el otro Gregorio, el hermano de Basilio, Gregorio de Nisa, va reforzar este asunto de la relación, que esta relación entre las tres personas es una relación inmutable. No, no hay cambios en esa relación. El Padre siempre es Padre, el Hijo siempre es Hijo, el Espíritu Santo siempre es Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque la inmutabilidad es una parte de la naturaleza divina. Dios es inmutable. Por lo tanto, estas relaciones tienen que ser inmutables. Pero este hecho de ser Trinidad no divide la esencia divina. La esencia divina siempre es única. No hay más de un Dios, no puede ser fragmentado. Pero esta relación entre las personas es una relación inmutable, porque, ¿ya?, está al nivel de las propiedades, ¿no?, de la divinidad y, y no eh, en lo que es esencial, ¿no? Entonces, siempre va a mantenerse la unicidad, aunque la relación entre las tres personas sea inmutable, permanezca por siempre. Y como verán, con todo esto, pese a todos estos desarrollos de los padres capadocios, que sentaron justamente las bases, vamos a sacar esto, las bases del pensamiento,
trinitario sigue siendo oscuro. El misterio de la Trinidad va a seguir siendo oscuro, no es una cosa y que queda claro ni que resulte evidente. Y enfrenta siempre peligros, que son los peligros que se dieron, que sucedieron en la propia historia de la Iglesia. Que uno, por ejemplo, es relativizar las personas, relativizar las hipóstasis, y entonces pensar que es un accidente, ¿no? Que no es parte de la esencia de Dios, sino que es simplemente un accidente y que bueno, que es permanente, pero es accidental. No, 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 que Dios no es así, pero bueno, se manifiesta así. ¿Qué se le va a hacer? No, por eso, para evitar estos peligros, los padres capadocios, ¿no? Porque sabían que esto es oscuro, que es difícil de entender, insisten mucho en la trascendencia de Dios, ¿no? Dios es trascendente. Ellos van a utilizar una palabra, van a decir que Dios es aoristos, que no es, no se le puede poner límite, es indefinido, ¿no? Aoristo también se utiliza en gramática, es el pasado indefinido, ¿no? Pero es justo porque significa eso, que no tiene límite, que no hay definición, no puede ser encerrado en nuestros pensamientos. Ellos van a insistir mucho en esto. Por lo tanto, la teología que se va a empezar a desarrollar es una teología que se llama apofática, es decir, una teología negativa, de decir lo que no es, porque no se puede hacer afirmaciones porque Dios es trascendente, ¿no? Ya lo veíamos en el Antiguo Testamento, Dios es santo, está separado totalmente, por lo tanto uno no puede andar haciendo afirmaciones, Dios es tal cosa, Dios es tal otra, no, Dios no es, Dios no es como nosotros. Ese es el desarrollo, eso es lo que se llama una teología apofática. En lo contrapuesto sería una teología catafática, ¿no? Apo y catá son los dos prefijos que son opuestos, ¿no? Una teología positiva. Esta teología apofática con la que se lanzan los capadocios va a ser la que predomine en Oriente, por lo menos va desde de estos tiempos hasta el siglo XIV, ¿no? Con un gran teólogo ortodoxo, que es Gregorio Palamas, ¿no? La primacía en Oriente va a ser esta teología apofática, entonces, de lo que no es Dios, ¿no? Porque no es definible, sigue encerrado en un gran misterio. Por eso todo esto es oscuro y genera líos, ¿no? Bueno, y así se desarrollaron las cosas en el Oriente. ¿Qué pasa en Occidente? Que lo cual es un poquito más cercano a nosotros. Bueno, eh, en Occidente se va a desarrollar también el pensamiento de los padres capadocios, porque realmente son teólogos muy importantes. Y quizás la figura más emblemática de los padres occidentales es Agustín. ¿No? Agustín es un poco menor que los capadocios, vamos, una generación después. Agustín muere, los capadocios no llegan al siglo V. Agustín muere en el 430, ¿no? Y nace en la mitad del siglo IV. Y Agustín va a ser el que va a desarrollar, a poner las bases del pensamiento sobre la Trinidad en Occidente, del cual somos deudores, somos deudores del pensamiento de Agustín. Y tiene justamente una obra que no es de las más mentadas de él, pero que es una obra teológicamente muy importante. El nombre no es nada original, se llama De Trinitate, es decir, sobre la Trinidad, ¿no? Porque es sobre la Trinidad. Y ahí va a sintetizar el, el pensamiento que él heredó y lo va a profundizar y va a ser el pensamiento que predomine
eh, que predomine en Occidente. Es lo que va a heredar, lo que va a estudiar Lutero, por ejemplo, y todos los pensadores como Tomás, Buenaventura, y todos esos grandes pensadores teológicos de Occidente van a estar apoyaditos sobre el pensamiento de Agustín. ¿No? Agustín tiene, puesto no solo en esto de la Trinidad, un método que es que él decía, el latín en eso es mucho más cortito para expresar las cosas. Uno para traducirlo tiene que dar volteretas, ¿no? Fides quaerens intellectum. Es decir, la fe que busca, eh, que busca la razonabilidad, ¿no? O sea, lo que quiere es partir de la experiencia de fe para lograr la posibilidad de pensar sin contradicciones las afirmaciones de la fe, ¿no? O sea, buscar las bases eh, de la razón, ¿no? De la fe. ¿No? Ese va a ser el método de Agustín. Y entonces, Agustín, para meterse con el problema de la Trinidad, va a tomar algo, ¿no? Que es que para caracterizar las personas divinas, estas tres personas, estas tres hipóstasis, él se va a apoyar en el tema de la relación. ¿No? ¿No? Para Agustín, tema de la relación es sumamente importante en el tema de la Trinidad. Y hay que acá hacer unas precisiones. Aristóteles, ¿no? ¿Vale? La filosofía griega, la filosofía contemporánea de Agustín, la filosofía que Agustín también estudió, decía que las, el ser, ¿no? Los seres tienen 10, hay 10 categorías, eso es lo que propone Aristóteles, 10 categorías fundamentales del ser. Y una de esas 10 categorías es justamente la relación. Pero el problema es que para Aristóteles estas categorías son accidentales, no son esenciales. ¿No? Un accidente es aquello que es una propiedad mía, pero que no, si cambia no dejo de ser lo que soy. O sea, yo soy un ser humano y tengo los ojos castaños. Si tuviera los ojos verdes, sigo siendo humano. ¿No? O sea, el color de los ojos es un accidente para el ser humano. Bueno, para Aristóteles la relación es accidental, ¿no? Pero lo que va a decir San Agustín es que en la Trinidad la relación no es accidental, sino que la relación es substancial, es parte de la esencia de Dios, no es un mero accidente. Sin la relación, entonces deja de ser Dios, porque atañe a la substancia de Dios, ¿no? Él va a expresar, Dios existe en forma de relación. Eso es para la base del pensamiento sobre la Trinidad de Agustín. Dios subsiste, Dios existe en forma de relación. ¿No? No todo que se dice de Dios habla de su substancia, ¿no? También se habla de Dios, ¿no? Porque uno puede decir, no, Dios es eterno, Dios es omnisciente. Todas esas cosas hablan de la substancia, de cómo es Dios, eterno, omnisciente, bueno, ¿no? Todopoderoso, de todas esas cosas. Pero también se habla según la relación, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? En los discursos juaninos, por ejemplo, ¿no? Eh, la relación, se habla de un padre, ¿por qué? Porque hay un hijo. Y se habla de un hijo porque hay un padre, ¿no? Es decir, el hecho de ser padre implica que tiene que haber un hijo. No se puede ser padre aislado en la soledad del mundo. ¿No? Idem, si se es hijo,
tiene que haber un padre. Entonces, siempre va a haber una relación. Y esto también, cuando uno habla de eso, está hablando de Dios, está hablando de la naturaleza de Dios, de la misma manera que cuando dice Dios es todopoderoso. ¿No? O sea, no todo lo que uno dice de Dios predica sobre su substancia. También se dicen cosas de Dios que predican sobre su naturaleza relacional. ¿No? Claro que esto queda muy clarito con padre y hijo, con padre e hijo, perdón. Pero, y el Espíritu Santo, y ahí queda medio un poquito más confuso. Bueno, el padre del hijo, a primera vista, no se ve eso de relación, pero el padre el Espíritu Santo viene del padre, viene del hijo, por lo tanto la relación es doble. Sí, sí, sigue siendo relacional. Hay un Espíritu Santo porque hay un Padre que da el Espíritu Santo. Hay un Señor que dice, recibid el Espíritu Santo. ¿No? Hay una relación. Hay Espíritu Santo porque hay alguien que lo da. Es don de Dios, es don de Cristo resucitado. Por lo tanto, hay una relación presente y es doble en el caso del Espíritu Santo porque es con el Padre y con el Hijo. ¿No? ¿No? Así que lo que tiene que quedar claro es que estas relaciones no son accidentes en Dios, son parte de la propia sustancia de Dios. ¿No? Con esto, ¿a qué llegamos? A que se va a romper algo que quedaba muy clarito en la filosofía griega. ¿No? Todos los seres son seres en sí. Es decir, el perro es perro por su propia perridad, pero Dios no es un ser en sí, es un ser para, es un ser en relación. ¿No? Aquí se cambia el concepto de ser griego y se cambia mucho este concepto. Esto es otra forma de decir, ¿no? El lenguaje filosófico, lo que decía Juan, Dios es amor. Dios no es un ser en sí, un ser que se acaba en sí mismo. Dios es un ser en relación. Entonces, por eso Juan va a decir, Dios es amor. ¿No? Y esto que plantea San Agustín es interesante, es- va a seguir, digamos, trabajándose, quien lo va a tomar, sin duda, es Tomás, después va a ser el que va a dar el acabado a todos los cabitos sueltos que le quedaron a Agustín, pero digamos como fuerza así de expresión doctrinal de la Iglesia, recién va a ser en el Concilio de Florencia donde se le va a dar estatuto eh, canónico a esto, ¿no? El Concilio de Florencia es del siglo XV, un concilio muy largo que en realidad eh, fue en la ciudad de Florencia, en Ferrara, los padres conciliares se fueron mudando por varios lugares. Un concilio en el cual participó el emperador de Oriente también, porque era el momento en que andaba buscando apoyos porque los turcos se le venían encima de Constantinopla. ¿No? Pero recién ahí va a ser, y lo menciono porque es importante, porque como esto es del siglo XV, sigue siendo de la iglesia de todos nosotros, porque todo lo que pasó antes del siglo XVI es de nuestra común iglesia, la iglesia de Occidente. Bien, así que entonces, Agustín fue, digamos, un pensador que, que abre puertas, abre caminos, pero en realidad él no llega a profundizar mucho esta relación entre lo que es esta relación substancial, que es lo que él pone de sí mismo, y la idea de las tres hipóstasis de los capadocios, ¿no? Ese término persona sigue pese a todo, sin ser muy claro, ¿no? Con el riesgo siempre de caer en un triteísmo, es decir, hablar de tres dioses.
ese riesgo va a estar siempre ahí agazapado, ¿no? Por porque sigue siendo confuso el problema de las personas. Recién, digamos, vamos a tener que esperar a la síntesis de Santo Tomás, que es el que le va a poner el moñito quizás a todo este tema, ¿no? Volviendo a Agustín, de cómo trataba de manejar el misterio de la Trinidad, Agustín, bueno, Agustín recurría a analogías. Eh, una de ellas es la que él llama la analogía del espíritu, ¿no? Y dice que la Trinidad refleja de alguna manera eh, las, las facultades humanas. ¿Eh? Y esto, bueno, él se basa en que la expresión de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es encontrar en el ser humano la imagen trinitaria, ¿no? El ser humano, dice Agustín, tiene memoria de sí, ¿no? Se conoce a sí mismo y se ama, ¿no? En el plano de la gracia, el ser humano tiene memoria de Dios, tiene conocimiento de Dios y tiene amor de Dios. Entonces, él dice que así también sucede con Dios, ¿no? Es memoria, es entendimiento y es amor, ¿no? El Padre es memoria, el Verbo, el Hijo es entendimiento y el Espíritu Santo, la voluntad, es el amor. Como ven, esto es una manía muy agustiniana, que es privilegiar mucho la vida interior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el interior del ser humano, en la obra agustiniana va a tener mucha relevancia, ¿no? Otra analogía que usa Agustín, que es interesante, parte justamente de lo que dice el capítulo 4 de la primera carta de Juan, ¿no? Dios es amor. Dios es amor. Entonces, va a interpretar el misterio de la Trinidad con esta analogía en términos de amor. Es decir, amante, amado y amor. El Padre es el amante, el amado, el Hijo, y el Espíritu Santo es justamente el vínculo del amor. Y a partir de esto él va a resaltar mucho que la reciprocidad del amor entre los creyentes es justamente espejo de la Trinidad, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Aunque no, él tiene sus reparos, ¿no? Porque ve que con el ser humano esta analogía del amor mucho no funciona, ¿no? Sin duda será porque no amamos tanto como el Señor quiere que amemos. Bueno, y así, con estos desarrollos de Agustín, llegamos al fin de la edad patrística con un personaje, ¿no? Piensen que esto estamos hablando del año 750, ¿no? Más o menos cuando, para que se ubiquen en la historia de Europa, en la historia secular de Europa, es cuando nace Carlomagno, ¿no? Aquí termina la época patrística con el último padre, que es San Juan Damasceno, ¿no? Que muere ahí por el 750. Y San Juan Damasceno nos va a aportar una palabrita que es una joya, ¿no? Y como es importante, me tomo la libertad de compartir pantalla para que la vean escrita, ¿no? Porque acá tenemos muchas palabritas raras. Share, acá. Bueno, creo que ahora se ve. La palabra esta es perijóresis. Perijóresis, ¿no? San Juan Damasceno parte justamente del versículo que está ahí al pie puesto, yo y el Padre uno somos, ¿no? Eh, ¿Qué quiere describir con esta palabra
tan extraña, perijóresis, San Juan Damasceno. Bueno, vamos a estudiar un poquito la palabrita, ¿no? El prefijo peri, ¿no? Peri significa alrededor, ¿no? Dar vueltas, ¿no? Y la otra parte viene de un verbo, el verbo jorevo, ¿no? Jorevo significa danzar. ¿Vieron esas danzas que, que danza uno en torno al otro? La pareja danza una en torno a la otra. Eh, pues bien, es una forma, con esta expresión, San Juan Damasceno quiso describir la, la dinámica de esa relación interna, ¿no? Apoyándose en esto de lo relacional de la Trinidad, esa dinámica interna de la Trinidad, ¿no? Eh, tiene que ver con que uno, es interesante porque tiene mucho sentido esta palabra, aporta mucho. Si ustedes lo buscan por ahí, van a aparecer frases medio complicadas como mutua inhabitación, ¿no? Que uno vive en el otro, pero es recíproco, es mutuo, ¿no? Eh, que están compenetrados, estas personas están compenetradas la una en la otra. Eso es una perijóresis, ¿no? Eh, la palabrita ya fue usada antes, pero no para describir la Trinidad. La usó Máximo el Confesor. Máximo el Confesor es de principios del siglo VII, pero lo usaba en cristología, ¿no? Para describir la relación entre la persona humana y la persona divina de Jesús, ¿no? Era una perijóresis para él, ¿no? La persona humana y divina de Jesús no se pueden separar, es como una pareja en baile, ¿no? Es la pareja, ¿no? No es, este, no es, no es separable. Esto, de todos modos, Agustín ya también lo intuía, no utilizó la palabra perijóresis, pero miren lo que decía en su tratado de Trinitate. Cada uno está en sí y en relación a los otros, está enteramente en el otro, que por su parte representa al ser entero, de suerte que cada uno está en los otros dos y los otros dos en cada uno, y así está todo en todos, ¿no? De alguna manera, él con esto quiere describir esa mutua, como dicen los textos, la mutua inhabitación, que uno está en el otro, ¿no? Y es recíproco. O esto de el- la, la compenetración de uno en el otro. El Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo, como el Hijo está en el Padre y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo, pero no hay confusión, ¿no? Este, bueno, todo esto es ese concepto que aportó, esa palabrita que aportó Juan de Damasco, perijóresis, que es muy interesante cómo se traduce al latín, porque al latín se ha traducido con dos palabras, que cada una aporta lo suyo, ¿no? Y es lo último que vamos a compartir acá. San Buenaventura, un santo franciscano, lo va a traducir perijóresis como circuminquesio. Y Santo Tomás, ¿vale? El dominico, lo va a traducir como circumincesio, ¿no? Lo de circum es el peri, ¿no? Esto de alrededor, ¿no? Y Buenaventura inquesio, ¿no? Eso de mm, que tiene que ver con lo del baile, ¿no? Eso, lo del movimiento dinámico, ¿no? Eso de estar todo alrededor de lo mismo. En cambio, lo de Santo Tomás a- va más a digamos, no, algo más estático, ¿no? Que sesio viene de sedere, ¿no? De sentarse, que están sentados en el mismo lugar, ¿no? Son tres, pero se sientan en el mismo lugar, ¿no? Ocupan el mismo lugar, ¿no? De alguna manera, bueno, no es muy fácil esto de traducir. Cada uno de ellos ha
tomado una mirada, una un poco más dinámica que la otra, pero para apuntar a lo mismo, a ese concepto de que eh, cada uno muestra el todo y en cada uno está el todo, ¿no? Ese es ese concepto de perijóresis, ¿no? Que de alguna manera lo que quiere llevarnos a que pensemos es que y con esto terminamos, el tema de la unidad de Dios no es solo un problema substancial. El tema no es un problema sustancial, también es un problema de la dinámica de comunión. Y esto va a tener sus consecuencias muy interesantes. No sé quién hace una mirada que le dice a alguien en el mensajito, qué interesante la metáfora de la danza, ¿no? Que representa la interdependencia. Sí, eso es lo que buscaba San Juan Damasceno. Pero bueno, fue usted. Bien. Entonces, el problema de la unidad de Dios no es solo un problema de la sustancia, como lo había puesto allá Nicea, de la misma sustancia, y con eso se quedaba, sino que tiene que ver con algo dinámico, que tiene que ver con la dinámica de la comunión. Es decir, que si nosotros queremos ser, digamos, vivir la fe en este Dios, también tenemos que entrar en una dinámica de comunión, porque Dios mismo es comunión. Tenemos que, sí, con esto de esta metáfora de la danza, tenemos que bailar, tenemos que entrar a este corrillo de Dios y bailar juntos, ser parte de esta danza trinitaria. Bueno, y con esto llegamos a lo que se desarrolló el pensamiento sobre la Trinidad en este periodo patrístico.